Estás en el Ágora de Maika, un programa dedicado a la investigación, misterio, historia oculta, un programa con entrevistas, coloquios y viajes a lugares con magia. De la mano de los mejores profesionales iremos descubriendo todo lo oculto a los ojos físicos, así como todo lo que anhelamos encontrar en nuestro interior. Todos los lunes a las 8, El Ágora de Maika, un programa dirigido y producido por Maika Menacho. Si quieres descubrir todo lo que está oculto, sígueme. Hola, bienvenidos a todos, soy Maika Menacho, este es el Ágora de Maika y hoy tenemos un programa muy especial con un invitado también muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la geometría sagrada, de la importancia que tiene en nuestras vidas y de cómo en el transcurrir de los años ha estado presente siempre. Hoy le damos la bienvenida a Antonio Blasco, geómetra, está residente en Zaragoza. Y nada, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Maika. Muy ¿Qué bien, tal? aquí Bien. con ganas de contar cosas. Vale, muy bien. Lo primero que voy a hacer, si te parece, es contar un poquito acerca de la experiencia que tienes y de los estudios que tienes para hablar acerca de geometría. Voy a leerlo porque no quiero que se me olvide nada. Empezó a estudiar geometría sagrada en el año 2002 con Dominique Susani, que a su vez fue alumno de Henry Candon, padre de la geobiología francesa, y asimismo fue alumno de Raymond Mortensy. Con Raymond Mortensy se incorporó como alumno en el año 2003, el cual ha sido ingeniero del CERN en Suiza y es el heredero espiritual de Jean de la Foix y Raúl Vergés, y heredero también de los conocimientos de los maestros de obra compañons. Sus investigaciones orientadas hacia la geometría, los maestros de obra, le han permitido desvelar con coherencia real en cuanto a los conceptos arquitectónicos de los edificios antiguos, profanos y sagrados, realizando estudios de edificios visigodos, romanos, árabes, románicos y góticos, entre otros. Ha realizado también trabajos modernos con geometría sagrada aquí en Zaragoza, participando en la creación del Parque de Rocas, que os invito a todos a visitarlo si no lo habéis hecho ya, que está situado en la Honfranca de Zaragoza, y también realiza un trabajo de armonización sobre todo el anillo verde de Zaragoza, así como la construcción de una plaza con fuente en La Rioja. También ha realizado armonizaciones en viviendas, casas de campo, así como mandalas personales, logotipos y publicidad, siempre dentro de la geometría. Ha realizado también cursos en Palencia, Madrid, El Escorial y Zaragoza. ¿Me dejo algo? Si me he dejado algo, me lo dices. ¿Me dejo algo? No creo, ¿no? ¿Está No, todo muy bien? bien, muy bien. Vale. Pues, si te parece, Antonio, vamos a dar unas pinceladitas hoy un poco a lo que es la geometría sagrada para que las personas puedan centrarse un poquito, y luego más adelante iremos pues visitando algún sitio, algún templo, alguna ermita, alguna iglesia, para ya entrar en materia. Pero hoy vamos a hablar acerca de qué es la geometría sagrada. Explícanos un poquito qué es la geometría. Sí, bueno, la geometría sagrada es, digamos, la unión de unir las dos energías que existen, que es la energía telúrica, que sale de la Tierra, y la energía cósmica que viene del cielo. A través de la geometría sagrada vamos a unificar esas dos, y vamos a, por ejemplo, a hacer un espacio en la Tierra biótico adecuado para la vida. A través de la geometría vamos a poder armonizar un espacio y lo vamos a hacer adecuado para la vida. Supongo que los orígenes de la geometría son como desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde que el hombre está en la Tierra, supongo que cómo empieza todo esto, Claro, ¿cuánto de antiguo tiene la geometría? Desde que se conoce el hombre ha utilizado la geometría para conseguir efectos aquí en la Tierra. Por ejemplo, un dolmen del Neolítico pues está orientado hacia una dirección,
que eso es muy importante, las orientaciones, está orientado a una dirección y luego las piedras también tienen una relación de medida que genera una vibración. Un dolmen está colocado en un punto telúrico de la Tierra, lo han colocado encima y como son dos piedras y una encima, hace de cajón de resonancia para un tipo de vibración. Ese dolmen tiene una geometría y una dirección que va a conseguir un efecto para la salud de las personas, por ejemplo. Ajá. Y explícanos un poco más acerca, bueno, quiero decir un momento que si oís algún sonido de fondo, tengo al perro por aquí abajo, en cualquier momento igual sale. Si oís ruidos así, porque es un bulldog y hace ruidos raros, no os asustéis. Acerca de esto del dolmen y de los menhir, por ejemplo, y de la antigüedad de todo esto, ¿cómo de importante es cuando me estabas hablando de la salida del sol, ¿no? De lo importante que es? ¿Por qué es importante esto? Sí, los hombres se dieron cuenta antiguamente que, por ejemplo, pasaban por un sitio y la sombra de un árbol, por ejemplo, cambia la vibración del espacio. Fuera de la sombra hay un tipo de vibración y al pasar por la sombra cambia la vibración. Entonces, o el ritmo, ¿no? Entonces, el hombre se fue dando cuenta de que a través de la colocación, por ejemplo, de un menhir, cambiaba la vibración del lugar donde lo colocaban. A través de eso fueron evolucionando hasta nuestros días y se ha utilizado en todos los monumentos antiguos, en las ciudades, en cómo construían una ciudad, en todos los menhires, los dólmenes, los cronlechs. Stonehenge es un claro ejemplo de un cronlech que tiene un rectángulo que, como decías muy bien tú, que la salida del sol en el solsticio de verano marca ese rectángulo y en cada lugar del planeta es diferente. Entonces, en Stonehenge hay un rectángulo en el cronlech que está marcando las salidas y las puestas de sol en el solsticio de verano y de invierno. Eso va a despertar las energías del lugar, activarlas y va a armonizar el espacio. Luego hay una serie de círculos que están colocados en puntos en concreto para conseguir unos efectos. Ajá. Y esto, por ejemplo, que estás hablando, antiguamente, por ejemplo, allí serían los celtas, deduzco que eran los celtas y los druidas los que habían realizado este tipo de arquitectura. Lo tenían como lugares sagrados para hacer rituales y para conseguir, supongo, que algún beneficio para ellos, ¿no? Claro, claro, claro. Cada lugar, cada lugar, cada ermita tiene un propósito en su construcción. ¿Y cómo se puede, hablando de eso, cómo puede uno descubrir qué ermitas, cómo se puede uno dar cuenta, estudiando la geometría, de que esa ermita está hecha para un propósito o para otro? ¿Cómo lo podemos averiguar? ¿Qué es lo que tú haces para averiguarlo? Lo primero tengo que hacer un planito de la iglesia. Con un plano, luego tengo que buscar, porque en todas las iglesias activan las energías del lugar con un rectángulo, que es más grande o más pequeño, depende de dónde está situada la iglesia, la latitud del lugar. Este es el rectángulo que he comentado, que marca los solsticios y las puestas de sol. Y a través de ese rectángulo voy generando un mandala encima de la iglesia, del plano, y el ábside me va a ir marcando, por ejemplo, el ábside me va a ir marcando
unas líneas que me va a ir diciendo en ese mandala para qué está hecho. Las medidas del lugar también son importantes y la dirección a donde está orientado también es importante. O sea, que dijéramos que, por ejemplo, esto que tú estás hablando, a través del estudio de la geometría, estudiando todo esto, se puede llegar a hacer el estudio de cada lugar, de cada ermita, de, por ejemplo, un hogar de unas personas. Yo recuerdo que, bueno, hay gente que dice, jo, qué mal me siento, por ejemplo, en esta iglesia, o qué mal me siento, o gente incluso que en sus casas dice, pues no me siento del todo bien. Y tú has hecho estudios sobre, da igual que sea una ermita, como el hogar de unas personas, un chalet, por ejemplo, y has sacado, por ejemplo, qué geometría tiene ese sitio y como actualmente los edificios ya no se hacen como se hacían antiguamente, nos hemos desconectado totalmente de aquello, pero sí que hay maneras de, dijéramos, recomponer, ¿no? Ese lugar. Efectivamente, sí. Por ejemplo, una construcción moderna no está hecha con geometría, pero se puede adaptar. Interviniendo en la casita, podemos adaptarla y armonizarla. Porque claro, el que una casa esté en desarmonización, el que una casa esté construida, porque ahora, bueno, estamos en las ciudades, cuando has hablado acerca del árbol, ¿no? De la sombra, que se daban cuenta de que fuera de la sombra del árbol había una energía, dentro había otra, realmente en las ciudades estamos muy apartados de lo que es la vegetación y la naturaleza. Entonces, cuando una casa a la que compras o te mudas y te sientes mal porque a lo mejor está orientada hacia un lugar que no debe de estar, o quizá tenga por debajo algún tipo de energía que no sea buena, las personas realmente se encuentran mal. Entonces, fíjate, es su hogar. Entonces, el que se pueda cambiar eso, yo creo que es una noticia muy buena, el que con geometría sagrada se pueda reactivar ese lugar y podamos, dijéramos, reinvertir el que una persona se encuentre mal en ese sitio a encontrarse muchísimo mejor. Sí, claro, claro. Se puede armonizar la casa, depende del tipo de casa, de realmente lo que le pasa también, las geopatías que pueda tener. Pues sí, se puede hacer cosas para solucionar esos problemas, sí. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, de las proporciones nos has estado hablando de rectángulos? Yo soy súper mala para las medidas. Bueno, pues que yo recuerdo estar en un curso tuyo y mira que tú lo explicas bien, que lo haces súper minucioso Fácil. para que nos enteremos, pero yo soy súper dura con eso. Pero yo entiendo que las proporciones tienen algo que ver con la vibración. Háblanos acerca de eso, de la vibración y las proporciones. Cada lugar tiene una cualidad energética. Entonces, para poder hallar qué cualidad energética tiene un lugar, hay que construir primero el rectángulo solsticial, que es este que marca las salidas en el solsticio de verano, el solsticio de invierno, la puesta de sol en el solsticio de invierno y la puesta de sol en el solsticio de verano. Ese rectángulo hay que realizarlo. Y a través de ese rectángulo nos va a salir un cuadrado y el círculo que va a pasar por las esquinas del rectángulo nos va a indicar qué cualidades tiene ese lugar. Eso es un tema. Otro tema sería la dirección. Por ejemplo, por el norte entra la información. Por el este entra la iluminación. En el sur se adquiere el conocimiento. Y el oeste está enfocado te pones en contacto con los ancestros. Por eso, antiguamente,
los cementerios estaban construidos siempre en las ciudades en el oeste, porque es la dirección de los antepasados. Curioso. Y luego tenemos el fuego que está en el noroeste, el agua que está en el suroeste, la tierra que está en el sureste y el aire que está en el noreste. Y el quinto elemento siempre está en el centro, que es el centro sagrado, que es donde te conectas con la divinidad. El éter. Claro, entonces es muy importante el hacia dónde orientas un edificio y la geometría para despertar unas energías dentro de las energías del lugar, despertar la que tú quieres que predomine en el edificio. Todo eso va a generar una vibración que te afecta al que entra en ese edificio. En ese lugar. O sea que todos los antiguos tenían esta sabiduría, ¿no? Sobre todo los que realizaban los que hacían los templos, los que hacían, pues ahora me viene a la cabeza pues Egipto, ¿no? Las pirámides, en Francia, que hay mucha cultura de todo esto, pues Notre Dame, iglesias, catedrales, o sea, hablando un poco de esto, por ejemplo, hemos hablado al principio de que de los compañons, los hemos nombrado. Estas personas eran diferentes oficios, ¿no? Tenían diferentes oficios y dijéramos que iban reflejando en donde hacían los edificios, iban dejando como sus marcas, ¿verdad? Como la marca de cantería. De cantería, exacto, como la firma. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de estas personas, de los compañons? Bueno, por ejemplo, son los herederos de toda esta sabiduría que la han ido guardando y transmitiendo oralmente, porque realmente escrito no hay mucho. Pero sí que, una pregunta, sí que aunque se haya transmitido oralmente, a veces aunque se habla de los profanos, ¿no? De que no se ve la persona que no ha tenido esa transmisión, pero realmente está como muy a la vista realmente, solo que si no tienes el ojo entrenado, no lo ves, pero realmente dejaban todo como muy a la vista, ¿no? Porque una vez que tú entras y vas explicando, que en un futuro programa lo haremos con una ermita, vamos a ver cómo dices, ostras, pues es que realmente está a la vista todo, solo que si no tienes el ojo entrenado no lo ves. Entonces estas personas iban, dijéramos, dejando todo ahí marcado. Sigue, que te he interrumpido. No, pues eso sí, efectivamente está todo marcado. Y, por ejemplo, San Juan de la Peña, el claustro es un rectángulo que está marcando las salidas y puestas de sol. Sí. Y realmente tiene una medida también característica que corresponde a la red Peiré, que está en consonancia con el campo magnético de la Tierra. Y ese rectángulo, si das vueltas alrededor de él, se va activando y va cambiando toda la vibración del lugar. Todos los capiteles que tiene alrededor, todos tienen una simbología, que cada capitel quiere decir una cosa. A la vista está, lo que pasa es que normalmente no entendemos y vamos a los sitios sin conocer lo que significa Por ejemplo, tú ves un capitel con una planta y está significando algo. Claro, pero tú simplemente, claro, uno que va, yo pues por ejemplo, si voy a un lugar y no conozco todo este esquemas de la geometría, pues me pienso que es pues, un racimo de uvas. Digo, mira, pues a alguno que se le ocurre poner un racimo de uvas o yo qué sé, cualquier cosa, pero cada cosa tiene su significado. Entonces, cada cosa tiene su significado, sí. Volviendo a la pregunta, ¿quiénes eran esta gente? ¿Quiénes eran los compañeros?
los maestros canteros, pero ¿quiénes eran? Hombre, era un gremio de constructores Ujú. que les encargaban construir edificios, iglesias, catedrales, y claro, tenían una sabiduría tremenda, ¿no?, de este tema. Ujú. Por mucho que aprendamos, nunca sabremos todo, porque hay secretos en la geometría, ¿eh? y van construyendo catedrales, y entonces pues eso es un gremio de constructores que todavía existen, los Ujú. compañones todavía existen. Lo que pasa es que quizás hayan perdido un poco ya el tema práctico de la geometría, ¿no?, porque ya no se emplea. Ya. Entonces a lo mejor se ha desvirtuado un poquito ya, pero bueno, conocimientos tienen de geometría todavía, sí. Y dijéramos que estas personas podía, igual que en la pintura, ¿no?, que eso será para otro programa, pero igual que en la pintura se escondían, lo que dices tú, secretos, estas personas escondían a la vista de todos esos secretos. O sea, igual que Miguel Ángel podía tener una intención al hacer algo, estas personas siempre hacían las construcciones pues eso, con una intención. Esos secretos que dices, esa transmisión, y que actualmente siguen existiendo estas personas, pero creo que hay bastante más cultura de todo esto en Francia, ¿verdad?, que aquí. Aquí lo tenemos como un poco olvidado todo este. Allí es como que lo tienen todavía un poquito más al día, ¿verdad? Sí, claro, allí hay mucha gente que investiga sobre este tema, y en Francia, por ejemplo, en una librería yo compré un plano de la Catedral de Chartres, con un estudio geométrico, hecho un mandala sobre el plano de los trazados que habían utilizado para construir la catedral. Ujú. Eso en Francia es fácil encontrar, aquí no hay ninguna documentación de nada, es muy difícil. Ujú. Yo tengo libros de geometría en francés. eh, el, el- el maestro que me enseñó a mí, Raymond Montersy, con el cual aprendí, tiene libros editados en Francia. eh, Ajá. Uno de ellos es Iglesia Románica, Camino de Luz. eh, y, y eso, en Francia es más, la mentalidad francesa acepta más estas cosas que aquí. Bueno, yo creo que aquí poco a poco, ¿no? Poco a Se poco puede ir iremos introduciendo, con iremos ellos. introduciendo y enseñándole a la gente lo que es, porque yo creo que es muy beneficiosa. Es no solamente el conocer, ¿no?, cuando vas a visitar un lugar, sino también en la naturaleza, porque en la naturaleza también existe la geometría sagrada, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito acerca de cómo está la geometría introducida en la naturaleza. Eh, la geometría, por ejemplo, las montañas Ujú. generan geometría, los árboles, todo lo que hay en la naturaleza está marcando puntos, y eso hace como una acupuntura de la Tierra que hace espacios agradables o no agradables. Ajá. ¿eh? No sé, un sitio muy armónico que me viene a la mente es el Cañón de Río Lobos, por ejemplo. Maravilloso, maravilloso lugar. Claro, allí los montes y lo que es el conjunto está generando una vibración, eh, que, digamos que la energía se distribuye en ondas, como el agua, ¿no? Ujú. Y conforme vas entrando en el cañón, si eres un poco sensible, vas a ir notando esos cambios de vibración de las ondas que se generan en la naturaleza. Allí es tremendo, es muy espectacular. Ujú. Claro, por eso todo el mundo que va allí se queda maravillado con el sitio. ¿eh? Claro, y se encuentra súper bien, ¿verdad?
Yo recuerdo que ahí está la cueva, pasando un puentecito, un rito pequeño, Sí, sí. y en esa cueva también hablan acerca de que allí era como un sitio de iniciación de los templarios, que otro día también hablaremos sobre ellos. Pero recuerdo donde está la ermita, la bajada, que si te tumbas allí se siente una energía maravillosa. Entonces, sería Hay, uno de los lugares, ¿no? por ejemplo, si trazas una línea recta por el centro de la cueva, Sí. va justamente al centro del ábside de la ermita. ¿Ves? Está conectada la ermita con la cueva. Ah, mira. La dirección de la cueva va justo al centro del ábside de la iglesia. O sea que sería un lugar donde también se... De hecho, bueno, veis, está saliendo mi perro, ya perdonaréis. De hecho, ese sitio siguen haciendo rituales. Yo creo que hay, celebran solsticios de verano, se suelen hacer meditaciones, porque es un lugar muy que predispone a ello, con lo cual ¿qué idea tienes tú de que ese sitio de Río Lobos, qué es lo que podría ser esa ermita, a qué podría estar orientada dentro de la geometría sagrada? Sí, bueno, puede tener varios usos, pero bueno, uno muy que me llama mucho la atención es el de sanación. ¿eh? Ah, el de sanación. Hay, sí, hay un punto en una capilla de la iglesia que es un punto de sanación. Uh-huh. ¿eh? Y es un punto muy fuerte que se nota muchísimo. Hay una energía muy, muy especial que te renueva el organismo. Mira, interesante. Hay que ir a verlo, ¿eh? Hay que ir a grabarlo y hay que vivirlo. Es uno de los sitios que yo tengo ganas de ir a grabar. Te voy a seguir haciendo más preguntas. Si existe una geometría en el universo y en todo lo que es la naturaleza, deduzco que dentro de nosotros mismos también habrá alguna geometría. ¿Es así, Antonio? Nuestro cuerpo Sí. forma una geometría. ¿eh? Uh-huh. Entonces, la proporción adecuada sería el hombre de Vitruvio. Uh-huh. Es el hombre perfecto. Sí, sí. Esas proporciones serían perfectas. Lo transmitió Leonardo da Vinci, pero lo escribió un arquitecto romano que se llamaba Vitruvio. ¿eh? Ajá. Entonces, cada persona tiene una geometría diferente que le está generando un estado vibratorio diferente. Diferente. Claro, entonces una persona que tenga los brazos muy largos, pues tiene una manera de pensar, que los que Ah, tengan los brazos largos pensarán más o menos igual, mira, porque eso no lo están... sabía yo. No lo sabía yo. A ver. Hombre, la geometría es Mira, diferente, entonces el estado vibratorio de una persona cambiará con la geometría que tenga él. a ver, yo entiendo que, porque además eso sí que lo estudiamos, ¿no? En la carrera de psicoterapia, los de la fisonomía, los rasgos físicos de la persona determinan mucho su carácter, pero lo del tema de esto de la geometría en el cuerpo y tal, no lo había escuchado nunca. O sea, determinaría la vibración de una persona, su geometría física. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, claro. Tú, por ejemplo, una persona la pones con los brazos en cruz, le haces una Sí. fotografía y lo mismo que en un edificio de una ermita, con el Uh-huh. plano trazamos un mandala, lo mismo trazamos el mandala con la persona. ¿eh? Ah, Y verás que cada persona, el mandala es diferente, no es el mismo. Entonces, cada uno tenemos nuestro mandala que está generando esa vibración que nos influye en nuestra vida. Por ejemplo, una persona con los brazos en cruz, uh-huh. se le hace, por ejemplo, una fotografía y se dibuja un mandala con las proporciones que tiene esa persona. Entonces, se puede ver que cada persona tiene unas características diferentes
y un estado vibratorio diferente. Entonces, cada persona no piensa lo mismo, ¿eh? Cada uno estamos en una onda porque cada persona tiene una geometría diferente. ¿Y esa geometría se podría usar para ayudar a la persona? Hombre, ¿Ese mandala que se hace se podría usar para ayudar a la persona? ¿Para claro, reequilibrarla? sabiendo las características que tiene esa persona, se podría hacer algo para modificar eso. Muy bien. Vale, pues Y eso luego, sí, dime, y dime. también hay personas que tienen unas cualidades excepcionales por su geometría. Ajá. Vale, pues todo eso lo explicaremos, si te parece bien, en otro programa. Podemos hablar acerca de incluso pues poner algún ejemplo, hacer alguna cosa para enseñarles a las personas, pues eso, cómo se podría activar o ayudar con esa geometría. Otro día lo explicamos mejor eso. Hoy hemos dado unas pinceladitas pequeñas, así, bueno, pequeñas para mí mucho, porque yo que no entiendo de esto mucho, pues claro, para mí es un mundo. Y si te Sí. parece bien, como la siguiente vez vamos a visitar alguna catedral, algún sitio y vamos a ir explicando poco a poco, hoy vamos a terminar con esto, con que la gente se quede con que se puede usar, hay geometría tanto en los edificios que se crearon, en ermitas, supongo que en cualquier edificación, existe la geometría sagrada en la naturaleza y en nosotros mismos. Y que se puede cambiar esa energía. Claro. ¿Vale? Otro día importante es el día de nuestro nacimiento, que el cual también nos está formando ese rectángulo famoso que he hablado de él, el rectángulo solsticial que se llama. El día de nacimiento nos está marcando un rectángulo que lo llevamos inscrito en nuestro cuerpo también, porque el sol, cuando salió ese día del año, nos activa un tipo de energía que también nos va a marcar nuestra vida y nuestra conciencia. Muy interesante. Todo esto es muy interesante, pero claro, necesitamos un programa entero para cada cosa. Vamos a ir Claro. desgranando poco a poco. Entonces, hoy ha sido eso, una pincelada, el principio de otros programas que haremos. Y te quería dar las gracias y te quería eso emplazar para el siguiente, que ya lo vamos a preparar, por supuesto. Y De acuerdo. deciros a todos que muchísimas gracias, que si os gusta el contenido le deis like, os suscribáis, que aquí abajo vamos a dejar la información de Antonio, el email de Antonio, porque como hemos dicho al principio, él también armoniza casas, por si estáis interesados en que os hagan un estudio de una casa. También hace logotipos con geometría sagrada, os puede hacer también, pues eso, un logotipo para vuestra empresa, es época de crear, de creaciones. Si queréis un estudio pues de lo que acaba de decir, de vuestra geometría especial intrínseca, de vuestra fecha de nacimiento, pues ahí le vais a poder encontrar. Lo dejaremos aquí abajo y en la cajita de información. Si os gusta, suscribiros para no perderos ningún programa, ni de esto de la geometría sagrada, ni los siguientes que vamos a hacer. Y eso, te vuelvo a dar muchísimas gracias porque esto es súper extenso. La verdad es que para mí es complicado a veces entenderlo, pero tú lo haces muy sencillo. Así que te doy muchísimas gracias, Antonio. Lo intento hacer sencillo porque si no la gente se lía mucho. Claro, es que es algo, Claro. es espeso en algún momento dado el entender todo, pero yo creo que luego es muy bonito una vez que vas conociéndolo y sobre todo ir contigo a una catedral y decir, mira, esto significa esto otro significa esto otro, y aprender contigo también, con los cursos. Así que nada, nos despedimos aquí. Muchas Vale, gracias de muchas nuevo. gracias por invitarme. Ha Gracias. sido un placer y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima y a todos vosotros, pues nada, que seáis muy felices.